Buenas. El hambre no debe satisfacerse con cualquier alimento, así como los vacíos en tu vida no deben llenarse con cualquier cosa. Debes nutrir tu cuerpo tanto como tu alma, porque las decisiones que nacen desde la carencia o desde la urgencia de tapar una necesidad o un miedo pueden ser muy costosas, tanto para el cuerpo como para tu espíritu. Y algunos puntos que puedes tener en cuenta o que te pueden ayudar a tratar de no tomar estas decisiones tanto desde la carencia o el miedo, puede ser, por ejemplo, reconocer tu hambre real. A veces creemos que tenemos hambre de comida, pero lo que realmente nos falta es conexión. Buscamos llenar un vacío que no está en el estómago, sino en el alma. Ese impulso que nos lleva a comer, comprar, distraernos o hablar de más. Muchas veces es solo la forma en que nuestra mente intenta tapar una carencia más profunda. No tenemos hambre de calorías, tenemos hambre de calma, tenemos hambre de propósito, de sentirnos suficientes. El problema no es tener hambre, el problema es no saber de qué. Porque cuando no reconocemos el origen del vacío, lo llenamos con lo primero que encontramos. Placer inmediato, dopamina barata, gratificación instantánea. Y cuando más lo llenamos, más crece el agujero, porque el vacío no se llena con cosas, se llena con verdad. Reconocer tu hambre es el acto de honestidad brutal. Es mirarte sin juicio y preguntarte, ¿qué estoy necesitando de verdad? Tal vez necesitas descanso, tal vez perdón, tal vez dirección. Pero hasta que no lo admitas, vas a seguir confundiendo necesidad con deseo. El psicólogo Viktor Frankl decía, cuando una persona no puede encontrar sentido a su vida, se distrae con placeres. Y es exactamente eso. El vacío no se llena, se comprende. Cuando entendés qué te duele, dejás de buscar anestesia, dejás de buscar sanación. Ahí el hambre se vuelve brújula y no un castigo. Otro de los puntos que a mí me sirve y que me acompaña también a la hora de no actuar inmediatamente cuando tengo esta hambre o esta necesidad es observar los métodos de recompensa. Cada vez que sentís un vacío, tu cerebro busca llenarlo. Es automático, está diseñado para evitar el dolor y buscar placer. Pero la dopamina no es el placer en sí, sino de qué manera lo buscamos. Cuando la mente no encuentra dirección, busca distracción. Cuando el alma está cansada, busca anestesia. Y ahí es donde entran nuestros métodos de recompensa. Comer por ansiedad, desplazarnos sin parar en redes, scrollear, fumar, beber, comprar cosas que no necesitamos realmente o simplemente evitar sentir. El sistema de recompensa del cerebro libera dopamina cada vez que hacemos algo que nos premia. Pero esa dopamina, cuando se usa como escape, se vuelve una droga invisible. Nos da alivio, pero no sentido. Nos da calma, pero no nos cura. Y así terminamos esclavos de nuestras pequeñas fugas. Necesitamos un estímulo cada vez más fuerte para sentirnos bien, sin darnos cuenta de lo que realmente necesitamos, que es paz. Observar tus métodos de recompensa es aprender a distinguir placer de bienestar. Placer es lo que te estimula en un momento, bienestar es lo que se construye a largo plazo. Cuando elegís conscientemente qué recompensa querés, dejás de ser víctima de tus impulsos para convertirte en autor de tus decisiones. Citando al Dr. Robert Sapolsky, neuroendocrinólogo de Stanford, la dopamina no se libera cuando obtenemos la recompensa, sino cuando la anticipamos. Eso significa que lo que nos mueve no es la satisfacción, sino la búsqueda. Por eso, si no sabes qué buscas, vas a recompensarte con lo que te destruye. Pero cuando sabes hacia dónde vas, cada recompensa se vuelve una herramienta de crecimiento y no una trampa. Algunas cuestiones que se pueden aplicar y herramientas que también a mí me sirven para poder ordenarme cada vez que entro en estos momentos, ¿no? de actuar por ahí sin pensar demasiado, es aplicar el método de soñar, anhelar, ejecutar y disfrutar. Viene mucho del libro de Hábitos Atómicos que estoy leyendo actualmente. Todo cambio empieza con una imagen mental, pero lo soñás, después lo deseás, luego lo ejecutás y por último lo disfrutás. Pero la mayoría de las personas se queda en los dos primeros puntos, sueñan y anhelan, pero nunca ejecutan, y sin ejecución el sueño se pudre en la cabeza.
Soñar te conecta con la visión, con lo que podría ser. Es una semilla, anhelar le da fuego, le pone emoción, deseo, intención. Ejecutar lo vuelve real y a veces lo real da miedo. Aunque sea imperfecto, es el primer ladrillo del camino. Y disfrutar no como meta final, sino como presencia inconsciente. Entender que estás viviendo tu propio proceso de crecimiento. Cuando este método se rompe, cuando soñás sin accionar o accionás sin propósito, el alma se frustra. Sentís esa hambre del que hablamos, el vacío de no estar alineado con lo que realmente querés construir. El verdadero placer está en el equilibrio, visualizar, sentir, actuar y agradecer. Napoleón Hill en Piensa y hágase rico escribió: lo que la mente puede concebir y crecer y creer, puede lograr. Pero lo que pocos recuerdan es en que creer no es solo pensar positivo, es actuar como si ya fueras esa persona. Cada día, aunque duela, aunque cueste. Entonces aplica este método, que es soñar con fe, anhelar con fuerza, ejecutar con constancia y disfrutar con mucha gratitud. Porque el sueño no se cumple por magia. Se cumple cuando el deseo deja de ser un pensamiento y se transforma en movimiento. Es algo que es importante. Veo muchas personas con muchos sueños, mucho anhelo y poco esfuerzo y pocos resultados. Dentro de esas personas con pocos resultados a veces me incluyo porque yo siento que soy una persona con mucho ímpetu, mucha fuerza, mucho coraje, pero no siempre lo veo reflejado en mis resultados, porque a veces es difícil reconocerse a uno mismo todo el esfuerzo que uno está dando y ver para atrás y decir realmente, wow, todo lo que avancé. Es difícil. Y a veces cuando se vuelve difícil hay que tratar de volver a lo más chico y es volver a ese 1%. Hay veces que si no sabes por dónde empezar, empezá por eso, por lo más chico, con el 1%. Queremos cambiarlo todo, pero no, empezamos con nada. Empezamos en el momento esperamos el momento perfecto, la motivación ideal o las condiciones justas, pero la verdad es que el cambio no llega cuando todo está listo. Llega cuando decidís avanzar igual, aunque sea un 1%. El cerebro humano está diseñado para resistirse al cambio. Por eso, cuando lo enfrentas con metas enormes, se bloquea. Pero si le das una acción mínima, alcanzable, genera dopamina positiva. Una señal de progreso, de satisfacción. Ese pequeño impulso activa el circuito de la constancia y de a poco, lo que era difícil se vuelve parte de tu identidad. Ese 1% puede salvarte 5 minutos antes de entrenar un poco más, leer una página, hacer una llamada o simplemente cumplirte una promesa. Parece insignificante en algunos aspectos de la vida, pero es lo que te separa de lo que soñás a lo que avanzás. James Clear, en Hábitos Atómicos, explica la forma más linda de decir lo que es: el éxito es el producto de los hábitos diarios, no de las distracciones únicas. Si mejoras un 1% cada día, en un año serás 37 veces mejor que cuando empezaste. No porque hiciste grandes saltos, sino porque no dejaste de moverte. Entonces, no esperes sentirte motivado. La motivación llega de la acción, no antes. Tu tarea hoy no es lograrlo todo, es moverte un poco más cerca de tu propósito, de tu meta. Porque la transformación real no empieza con revolución, empieza con una decisión. La de hacer hoy ese mínimo paso que tu futuro va a agradecer. ¿Y de qué manera lo va a agradecer? A veces que es muy complicado reconocerse a uno mismo, pero es muy linda la sensación de haber avanzado. Y una vez que avanzaste te empezás a encontrar con muchas cosas que antes no podías ver. Antes era difícil verlo, porque estabas por ahí nublado, estabas confundido, confundida. Y es difícil verlo. Hasta inclusive es difícil verlo en las personas que te rodeaban. Habían momentos, situaciones, circunstancias, cosas que hacías que no sabías que te estaban alejando de este 1% a lo mejor. Y ahí es donde tenés que poner los límites y ponerlos claros. Con las personas, con los lugares donde estás. Sos el promedio de las 5 personas que te rodean. Así que eso lo tenés que tener muy en claro. Si las 5 personas que te rodean fuman, es muy probable que fumes. Si toman alcohol, es lo mismo.
Y ahí lo mismo, si son deportistas, si son personas que leen, si son personas proactivas, te van a llevar por un buen camino. Tenés que elegir y es muy fácil eso. Es muy fácil verlo. Está en lo más mínimo de una persona, porque cuando uno está ocupado puede parecer productivo. El hecho es cuando una persona se aburre o tiene ese momento de dopamina o de descanso, ahí es cuando lo conoces de verdad. Y ahí es donde tenés que poner los límites claros. Porque poner los límites no es alejarte de los demás, es acercarte a vos. Durante mucho tiempo confundimos amor con sacrificio, empatía con complacencia y generosidad con desgaste. Pero sin límites, todo se mezcla. Y lo que empieza siendo entrega termina siendo agotamiento. Los límites no son barreras, son fronteras de respeto. Son esa línea invisible donde decís, hasta acá puedo dar sin perderme. Tener límites claros te da paz, porque ordena tus vínculos, tus decisiones y tu energía. Te permite elegir desde la conciencia y no desde la culpa. Y no hablo solo de decir no a los demás. También hablo de decir no a vos mismo. A veces el límite difícil no es hacia afuera, sino hacia adentro. Dejar de negociar con tus excusas, con tus miedos, con las versiones de vos que ya no querés ser. Establecer límites no es frialdad, es madurez emocional. Es entender que no todo lo que el mundo te pide merece una respuesta inmediata. Como dice la psicóloga Brené Brown en Los dones de la imperfección, elegir el coraje por sobre la comodidad significa tener la valentía de fijar límites incluso cuando eso incomoda. Los límites te devuelven claridad, te quitan una niebla, un antifaz, y la claridad te da paz. Porque cuando sabes quién sos, ya no necesitas explicarle nada a nadie. Y cuando sabes lo que querés, empiezas a tener espacio para todo lo que querés, para todo lo que buscas. Cuando realmente encontrás lo que te gusta, tu propósito, tus metas, y empezás a entender que hay un esfuerzo detrás de todo eso, las distracciones y las personas que te quitan de tu camino se empiezan a disipar, las distracciones se empiezan a disipar y empezás a ver un camino más claro. El tema es que ese camino no es el camino más fácil. El camino más fácil es llevarse por la distracción, por la dopamina, y obvio, todos lo entendemos, todos tenemos Instagram, todos tenemos TikTok, todos tenemos acceso a cualquier tipo de película, tenés internet y tenés todo, y la distracción es maravillosa, te distrae, te quita un peso de encima. El tema es que quitarse el peso de encima es a veces contradictorio, a veces es contraproducente. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante y que no todo el mundo lo va a saber ver, y es que hay que aprender a abrazar el dolor. El dolor no siempre viene a destruirnos, muchas veces viene a despertarnos. Vivimos en una cultura que nos enseñan y nos muestran muchas veces a evitarlo, a taparlo, a distraernos con cualquier cosa que nos haga sentir mejor rápido, que es lo peor que hay. Pero huir del dolor solo lo hace más fuerte. Lo reprimido desaparece, se transforma en ansiedad, en vacío, en hambre emocional. El dolor se escucha, se muestra con precisión quirúrgica qué parte de vos necesita atención, cambio o perdón. Abrazar el dolor no es resignarse, es aceptar que lo que dolió tiene una función, revelar algo que necesitabas ver. Es mirarte con coraje y decir, este también soy yo, y puedo transformarlo. Porque el dolor es el precio que se paga por crecer. Cada ruptura, cada pérdida, cada decepción deja un espacio que puede ser ocupado por una versión más fuerte y consciente de vos. Viktor Frankl, el hombre en busca del sentido, lo expresó así. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y ahí está la clave. No siempre podés controlar lo que pasa, pero sí podés decir, ¿qué hago con esto? Abrazar el dolor es permitir que la herida se vuelva puerta. Es entender que el sufrimiento tiene un sentido cuando elegís transformarlo. Y cuando lo haces, el dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Muchas veces el dolor nos ayuda y nos acompaña. El dolor nos enseña y nos muestra el camino, nos hace ver de forma más precisa las cosas, cómo las tenemos que afrontar. A veces tomamos decisiones como parar, detenernos, en busca de este nuevo aire, que no lo seguimos, que no lo continuamos, que dejamos de forzarnos.
porque a veces el detenernos, el simplemente ir por otro camino o cambiar de rumbo, a veces hace que tomemos decisiones desde el vacío, desde una necesidad. Cuando decides del vacío, no estás eligiendo, estás reaccionando. Y una reacción es por naturaleza inconsciente. El vacío emocional tiene hambre y el hambre no razona. Cuando buscas llenar ese hueco interno con cualquier cosa, una persona, una compra, una distracción o incluso un camino de rumbo impulsivo, no estás avanzando, estás anestesiando. Y todo lo que se hace para tapar termina por doler más cuando la calma vuelve. Antes de tomar una decisión, hacete una sola pregunta. ¿Esto me da paz o llena un vacío? Porque si nace del vacío, vas a pedir más de lo que da. Y si nace de la paz, aunque duela, te va a expandir. Las mejores decisiones no se toman en medio del ruido, sino en el silencio. Cuando podés quedarte quieto y mirar lo que sentís, sin necesidad de escapar, la verdad aparece. Y la verdad, aunque duela, ordena. No todo impulso es intuición. A veces la intuición se confunde con la necesidad urgente de no sentir. Por eso, esperá, respirá. Antes de decidir, no es debilidad, es sabiduría. El filósofo Søren Kierkegaard, que es un nombre complicado, dice: la angustia es el vértigo de la libertad. Y tenía razón, a veces el vacío aparece porque la vida te está invitando a crear algo nuevo, no a llenarlo. No tomes decisiones desde la hambre emocional, esperá a sentirte en paz. Y ahí sí, elegí con claridad. Porque una decisión tomada desde la calma, aunque sea pequeña, vale más que 100 impulsos nacidos del miedo. Y creo que es fundamental esto. Si cambias vos, ves las cosas distintas. Y ves también tu futuro distinto. Y algo que a mí me sirve muchísimo para ver distinto y para ver más estructuradamente mi futuro y las cosas que quiero y las metas que quiero. Porque yo dejé de ser un soñador. Ahora soy un estratega. Y algo que me ayuda mucho es, por ejemplo, que aprendí hace un par de años a hacer y es mi Vision Board. Cuando lo armo, lo trato de armar con calma, con decisión, con precisión quirúrgica trato de que sea. Todavía hay muchas cosas que pueden cambiar. En el medio de un montón de procesos y de cosas que hay que aprender en uno mismo para poder ir llegando paso a paso. Y de eso es de lo que hay que enamorarse, del proceso. No hay un fin como tal. Hay procesos, hay etapas y hay logros, metas que se van desbloqueando y logrando. Pero el fin sos vos. Es lo único que importa. Y si sos vos y te ves bien en un futuro, desarrollar un Vision Board te va a ayudar un montón. Porque cada decisión que tomás hoy construye o destruye tu mañana. Y sin una visión clara, el futuro se llena con caos, dudas y elecciones que no te acercan a lo que realmente querés. Ahí entra el Vision Board. No es un collage bonito de deseos, es una herramienta estratégica. Te obliga a mirar al futuro con precisión, a elegir qué mereces tu energía y qué no. Cuando lo haces, cada paso que dejas deja de ser al azar, se vuelve parte de un plan consciente. Cada elección tiene dirección y propósito. Visualizar tu futuro no es fantasear, es entregar tu mente para reconocer oportunidades y construir hábitos que te acerquen a lo que soñás. Tu cerebro responde a imágenes claras, anticipa, planifica y se motiva cuando sabe hacia dónde ir. Por eso lo ves con claridad, lo creas con intención. Cada foto, cada frase, cada símbolo en tu Vision Board es una señal para tu mente. Y tu alma de que eso es posible, que eso merece tu esfuerzo. El Dr. Maxwell, experto en liderazgo, dice: si no sabes a dónde vas, probablemente termines en otra parte. Y es exactamente eso. Sin una visión clara, tu hambre interna busca gratificación rápida. Y en lo que aparece primero o parece más brillante, te conduce. Y eso no construye tu vida. El Vision Board te convierte en estratega de tu propio destino. No es magia, es acción consciente. Cuando lo combinas con la paciencia y la constancia, el vacío deja de gobernarte y empezás a moverte cada día un paso hacia la vida que querés, al lugar al que querés estar y con las personas con las que te querés rodear. Uno tiene que avanzar hacia donde de verdad quiere, entendiendo que en el camino hay muchas posibles formas de llegar a eso.
Y por eso hay que definir un sistema, y un sistema de placer. ¿Por qué? Porque tampoco se trata de ser un ermitaño y de decir que no a todo. ¿Por qué? Porque tampoco es necesario privarse de, por ejemplo, salir a festejar, salir a bailar, tomarse una copa. Porque no se trata solo de ir como un caballito en la calle solo enfocado hacia tu camino. Se trata de poder ver el panorama completo, entendiendo hacia dónde quieres ir, pero también pudiendo ver, entender y disfrutar las personas que te acompañan durante el momento que te acompañan, el lugar donde estás. Eso también es parte del proceso y hay que disfrutarlo. El tema es que no pierdas el enfoque, porque cuando empezás a caminar por varios caminos, ahí es cuando aparece la incertidumbre, cuando te empezás a perder y cuando cualquier cosa parece buena. ¿Por qué? Porque ves tu logro y tu camino lejos y tenés algo acá que te da satisfacción y decís, bueno, paso por acá, total, después sigo. Pero después empiezan a aparecer más cosas en el camino que dice, esto es lindo, esto es divertido. Y uno empieza a zigzaguear en el camino y terminás nunca llegando a nada. Por eso hay que definir un sistema de placer. Porque gran parte de nuestras decisiones equivocadas provienen de un sistema de placer mal diseñado. Buscamos gratificación inmediata para calmar el hambre emocional y confundimos placeres con bienestar. Comer, comprar, distraernos, postergar lo importante nos da un alivio momentáneo, pero no una satisfacción real y duradera. Redefinir tu sistema de placer significa entrenar tu mente para encontrar satisfacción en lo que te construye y no solo en lo que te calma. El verdadero placer viene del esfuerzo, del crecimiento, del cuidado de vos mismo y de tus metas. Comer bien, moverte, crear, aprender, conectar con personas que te inspiran. Esas son las fuentes que generan bienestar auténtico. Cuando entendés esto, empezás a elegir conscientemente. Reemplazás la dopamina, barata o instantánea, por recompensas que te fortalecen. Cada pequeño hábito positivo se convierte en un ladrillo de tu futuro. Y cuando más lo haces, más tu mente comienza a anticipar placer en la disciplina y no en la fuga. Daniel Kahneman, en Pensar rápido, pensar despacio, explica cómo el cerebro busca gratificación inmediata, pero que la satisfacción profunda viene de la planificación, el autocontrol y la conexión con un propósito mayor. Aplicar esto es entrenar la paciencia y el enfoque. Transforma la búsqueda de placer en una herramienta de construcción de tu vida. Y redefinir un sistema de placer no significa renunciar a disfrutar, como decíamos hace un rato, sino elegir disfrutar con intención. Cuando lo haces, el hambre emocional deja de controlarte y la vida empieza a responder a tus decisiones conscientes, no a tus impulsos. Enamórate de tu proceso, disfruta con intención de lo que estás haciendo.